En este segundo video vamos a hablar más específicamente sobre la modernidad. En el video anterior veíamos cómo la Edad Media y ese orden teocrático eran puestos en duda en el proceso del Renacimiento. Ese proceso va a traer un nuevo orden social, va a traer una nueva forma de organización social. Y esta nueva forma de organización social va a estar centrada básicamente en algunas características, como por ejemplo el énfasis en la difusión de la razón. Se va a entender que la razón, el conocimiento científico, van a ser necesarias para la construcción de un nuevo orden social. Esta edad moderna se va a consolidar con las revoluciones burguesas, más conocidas como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que van a traer cambios culturales en el primer caso y cambios en el sistema de producción en el segundo caso. Cuando hablamos del sistema de producción estamos hablando también de que en esta época estamos surgiendo el sistema capitalista de producción con todo lo que eso conlleva. Digamos, básicamente lo conocemos bastante, seguramente van a profundizar más en algunas otras materias de la carrera. También estamos hablando del surgimiento de los estados nacionales. Si recordamos que en la Revolución Francesa se va a decapitar al rey Luis XVI y a María Antonieta, la reina, dando como un punto de inflexión terminando con las monarquías. Pero bueno, la historia sabemos que no es así de simple, es compleja. Tenemos estados nacionales, tenemos otros estados monárquicos, pero lo cierto es que la modernidad va a llegar a todos esos pueblos. Estamos hablando siempre de Europa, ¿no? La escuela moderna, va a surgir en este proceso moderno, en esta etapa moderna, con algunas características especiales, pero no es que surge mágicamente, sino que va a surgir básicamente basada en las instituciones medievales. Educación hubo siempre. En el curso de inicio nosotros trabajamos el tema de la educación, de qué era educar y si nos imaginábamos un mundo sin escuelas. Bueno, justamente la educación hubo siempre, la educación estuvo, quizás lo que no tuvimos fueron escuelas como las que conocemos hoy. Entonces, eh, sobre esas experiencias y esas instituciones que había en la Edad Media, por ejemplo, sobre la educación, que tenía más que ver con el ámbito privado, ¿no? El campesino le enseñaba a su hijo a trabajar la tierra, ¿sí? Ahora en la modernidad van a aparecer otras instituciones, como por ejemplo la escuela, que se va a hacer cargo de la educación, porque la educación ya pasa a ser una cuestión de Estado. Ya no es algo del ámbito privado, sino que es algo del ámbito público. Porque se va a entender justamente que el conocimiento científico y la razón van a ser necesarias para esta nueva organización social. Los estados van a disponer de muchas instituciones para poder llevar adelante sus ideas, sus finalidades, y entre ellas se va a encontrar una institución que va a ser la encargada de educar. En la clase anterior, con el texto de Pablo Pinó de Por qué triunfó la escuela, algo pudimos ver acerca del surgimiento y sobre qué bases medievales se va a constituir la escuela moderna. Hoy lo que vamos a pensar básicamente es que en esta modernidad hay una relación muy importante que se va a dar, por un lado, entre la escuela y la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, entre la educación y el progreso. Se va a entender que la educación es la que va a generar el progreso social. Hay una fuerte creencia en el progreso, ¿sí? En esta etapa moderna. Se va a entender que el orden va a llevar al progreso y ese orden lo va a dar justamente esta institución escolar. La escuela va a ser muy importante en esta sociedad justamente por esa relación entre educación y progreso, como veíamos en el texto anterior de Pablo Pinó, que la escuela va a ser aquella que se haga cargo de lo que se considera educar en la modernidad. Entonces, esta relación que decimos entre el progreso y la educación va a ser conocida con un concepto que es el concepto de optimismo pedagógico. El limpio, ¿qué es el optimismo pedagógico? Lo podemos definir como la creencia de que, por un lado, todo ser humano es educable, se va a creer que todos los seres son educables, todos los seres humanos. En la Revolución Francesa hablamos de pueblo como una totalidad, la humanidad es el pueblo, ¿sí? Y como seres humanos podemos ser educados. Esa es la primera creencia que se va a dar
con respecto al optimismo pedagógico. Y por otro lado, además de ser la creencia de que todo ser humano es educable, el optimismo pedagógico también va a creer que la educación va a generar los cambios políticos, sociales, culturales, económicos que son necesarios para el progreso de la sociedad, o al menos aquellos que la revolución considera que son necesarios para el progreso de la sociedad. Entonces, en este marco de optimismo pedagógico, se le va a dar una gran importancia a una institución que se va a dedicar específicamente a la educación. Veíamos antes también en la clase anterior que ya más llegado el siglo XIX, vamos a empezar a encontrar legislaciones sobre educación, las leyes de educación y demás. Nosotros ahora vamos a dejar un poco el continente europeo y nos vamos a venir más hacia América para hablar un poquito sobre lo que sucede con este optimismo pedagógico en nuestras tierras. Eso lo vamos a trabajar en el próximo video.